Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es completamente novedoso en C++11, inexistente antes de eso. Se trata de dos conceptos que están cercanamente relacionados. Uno es el move, o sea, la capacidad que ahora tiene el C++ para mover un contenedor de un lado a otro sin tener que copiarlo. Si piensan en esto un momentito, se van a dar cuenta que el impacto de esto en el rendimiento de los programas va a ser algo sumamente eh, importante y fácil de identificar. Este, no solo entonces se hace posible el movimiento de objetos grandes de un contenedor a otro o de un objeto a otro en general, ahora vemos un ejemplo, sino que realmente se arma toda una posibilidad de cosas que antes no se podían, incluyendo cómo afecta esto algunos de los punteros inteligentes. El segundo punto es relacionado al forwarding. El forwarding es básicamente que la capacidad que tiene ahora C++ para recibir una, el nombre de una función o un objeto invocable, que es como la generalización de una función, con un número no predefinido de argumentos, ¿ok? Y que la función que recibe eso pueda invocar a esta otra función, la función que recibe, junto con los argumentos, sin perder información vital sobre qué tipo de objetos han, están por ser forwardeados, o sea, qué tipo de objetos vamos a trasladar a otro lado, ¿ok? Um, Esto ahora lo vamos a ver con ejemplos. Veamos primero cómo se ve un move, ¿ok? Cómo se ven posiblemente una implementación aquí parcial de un vector, ¿ok? En donde este, aquí tenemos un constructor que si no fuera por estos dos ampersands y por la ausencia de const, uno diría, este es el constructor copia, ¿verdad? Pero no, este constructor se llama el constructor, moving constructor, el constructor para mover, ¿ok? Veamos cuál es la diferencia. Aquí recibimos un vector A que viene a ser una referencia tipo R de R value, ¿ok? Y lo que hacemos es que este vector va a tener dos elementos. Uno es el M, que es apunta a donde está el conjunto de elementos, y el otro es SZ, que indica, nos guarda cuántos elementos hay en este vector. Bien, entonces aquí en el constructor lo que hacemos es copiar el M del otro vector, del que recibimos por parámetro, en el ln de este vector. Y copiamos el SZ del otro vector en el SZ de este vector. Eso quiere decir que ahora nuestro vector va a tener acceso a todos los elementos ¿cómo se llama? Que estaban aquí en el vector A. Y bueno, para terminar el constructor de movimiento, vamos a nulificar en el otro vector que recibimos por parámetro,
vamos a poner el lm en null pointers, o sea, vamos a, como quien dice, a borrar, sin realmente borrar nada más lo que estamos haciendo es que no quede ningún, el lm no quede apuntando al contenido del vector, y en el size, en el tamaño, vamos a dejarlo en 0. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasó aquí? Básicamente, antes de esta instrucción, el vector A contenía un número SZ de elementos, y luego de este constructor de movimiento, ese vector A está vacío, y los elementos que contenía ahora están contenidos en este vector. ¿Okay? Esto es lo que podemos ver, es un método de movimiento. No es copia, es movimiento. Sí es cierto que se copian dos cositas, un puntero y un entero. Pero ¿cuánto cuesta eso? Esto es algo sumamente barato en términos de tiempo de ejecución. ¿Sí? Ahora, hay otro operador, otra función que también tiene soporte para el movimiento, y es el operador asignación. En el operador asignación nosotros recibimos igualmente otro vector A, ¿sí? Y copiamos el puntero, copiamos el tamaño, y luego vaciamos, por así decirlo, el otro vector, poniéndolo en null pointer y poniendo el tamaño en 0, y luego, por supuesto, como siempre en los operadores de asignación, retornamos estrella 10 para poder encadenar varias asignaciones, como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes pueden tomar como un ejemplo de un constructor de movimiento que permite mover el contenido de un vector a otro vector en un tiempo constante, independiente del tamaño del vector. Vamos a tener 1.000.000 de elementos. Esto se hace en tiempo constante, en lo que cueste copiar un puntero y lo que cueste copiar un entero. Eso es todo. Ahora, en cuanto a forwarding, ¿ok? En cuanto a forwarding, podemos ver lo siguiente. Cuando nosotros invocamos, por ejemplo, acá, la función fn, ¿ok? Que es esta de acá, que recibe lo que se conoce como una referencia universal. Una referencia universal tiene la sintaxis de una referencia tipo R, de R-value, ¿verdad? Entonces, esta referencia universal, la sintaxis para una referencia universal es un template, una clase T y una función que reciba el parámetro de esta forma, o sea, T, ampersand, X. Tiene que tener ese formato para que se pueda llamar una referencia universal. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que con este parámetro que se nos pasa, ¿verdad? Que en la primera invocación ese parámetro es A, con un valor de 4. Este parámetro se lo pasamos a esta función overloaded con A, ¿ok? Que tendría que llamar a una de estas dos, ¿sí? Y luego se lo pasamos a una de esas funciones, pero haciéndole un forward, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que significa hacer el forward. Como dije al puro principio, el forwarding lo que nos permite es poder pasar lo que recibimos sin perder información. Esto es importante. Veamos las dos invocaciones de la función fn. La primera es con una variable entera, ¿ok? Una variable entera es un L-value,
¿ok? Es un valor L. Pero la segunda es Fn, le pasamos un 0, que es una constante. Y por lo tanto, al ser una constante, esto genera, o sea, se crea un tipo entero, lo que sea, que es un tipo temporal y por lo tanto entra en Fn como como un valor de tipo de referencia R, ¿ok? Ahora, al llamar overloaded con X, la información de que X era un R value, se pierde. O sea, cuando llega a una de estas, ya se pierde que era, por ejemplo, que era un R value, como acá. Mientras que si invocamos overloaded, pero le pasamos X, pero correctamente forwardeada, entonces lo que llega acá es que si era un R value, se va a recibir como un R value, y si era un L value, se va a recibir como un L value. Eso es lo que significa que el forwardeo se puede hacer sin perder información. Ok, entonces inicializamos la variable A en 4 y invocamos fn con la variable A. Como decíamos, la variable A es un L value, ¿ok? Entonces, esto entra acá usando una referencia universal, ¿ok? Y luego la variable esta X que corresponde a A se pasa directamente a uno de los dos sobrecargas. Vean que esta sobrecarga recibe un L value, mientras que esta otra recibe un R value. Entonces la pregunta es, ¿va a funcionar la llamada o se va a perder información? ¿Se va a perder información del tipo de X? ¿Ok? El asunto es que si usamos solamente la X, así nomás, sí se va a perder información. Si usamos la X, pero forwardeándola, no se pierde información. Esa es la gran diferencia entre las dos cosas. ¿Ok? Vamos a ver, en este caso, de todas maneras, lo que tenemos es un L value en este caso. Así que en ambas circunstancias se va a invocar la sobrecarga del L value acá, ¿verdad? Aún en este caso que hacemos el forward, siempre se invoca el L value. En este caso no hay diferencia. Bien, pero en este otro, donde le pasamos un número 0 a la función, entonces se crea un objeto temporal, un int temporal, que tiene valor 0. Y eso es lo que llega acá. Pero este X es un valor temporal, por lo tanto es un R value. ¿Ok? Entonces, al pasarlo al overloaded, debería llamar el R value, el overloaded de R value, pero no lo hace. ¿Ven? No lo hace. Entonces, esto está mal. Si nosotros agarramos ese parámetro X y lo forwardeamos, entonces el compilador detecta y dice, ok, este X en realidad es un R value, así que lo voy a pasar como un R value a la siguiente función que es overloaded. ¿Ven? Aquí sí invoca al overloaded que está relacionado con R values. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir hacer un forwardeo sin pérdida de información.